Informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 29 de octubre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica, como Uñas, nuestra gerente de producción, pero hacemos con mucho cariño, mucho tesón para mantenerlos informados y entretenidos. Vamos ya a iniciar este resumen de noticias, destacando que el periodista Roland Carreño fue imputado por la presunta comisión de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Carreño quedó privado de libertad. La audiencia de presentación, que comenzó pasadas las 6 de la tarde de ayer miércoles, culminó a las 12:55 de la medianoche. Así lo informó el abogado Joel García, quien forma parte del equipo de defensa de este periodista. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen acusó este jueves al periodista Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística empleada para que Leopoldo López pudiera salir del país el pasado 24 de octubre en la mañana. Pasamos a otras informaciones. El régimen informó que en las últimas 24 horas se han contabilizado 4 fallecidos por COVID-19 y 476 contagiados en todo el territorio nacional, para llevar a 90.000 la cifra total de casos en el país y a 784 la de fallecidos por esta pandemia. Por su parte, Gustavo Villasmil, médico internista y profesor universitario, aseguró que el país no sabe en este momento cuáles son las cifras reales de la pandemia del COVID-19 en Venezuela, y el propio régimen terminó siendo víctima de sus verdades fabricadas sobre esta situación. Directores de hospitales en el área metropolitana de Caracas que estaban absolutamente convencidos de que el virus había pasado de largo, de que eso no era cosa de ellos, hasta que se les empezaron a llenar las áreas de emergencia de estos enfermos y no sabían qué hacer. Aquí había mucho jefezuelo político que creía que en efecto el virus era una cosa de la clase media que viajaba en Iberia o de los europeos o los americanos del norte, hasta que ocurrió el dramático brote de Maracaibo que todo el país vio. De modo pues que estas son las consecuencias que todos a la larga terminamos pagando por haber negado un hecho y su expresión en cifras, que es con lo que el tomador de decisiones a la cabecera del enfermo o en las distintas instancias de gestión sanitaria del Estado necesita como insumo básico. A las 7:10 de la mañana, Gustavo Villasmil, exsecretario de Salud del Estado Miranda, enfatizó que al país no ha llegado ninguna vacuna rusa contra el COVID-19, como afirma el régimen. Para una molécula que se propone como vacuna dentro de un grupo de casi 200 que en el mundo aspiran serlo y de las que no más de 4 o 5 están más o menos medianamente candidateadas. Ahora que desde estas dos verdades tengamos claro que Venezuela no está para estar decretando aperturas, para estar sacando en Gaceta Oficial, no sé, creo que es lo que faltaría ya, el decreto de fin de la epidemia. Esto estamos lejos en el mundo de esto. Y en segundo lugar, que no hay tratamiento específico que ofrecerle a este paciente, dígalo quien lo dice. La academia no ha hecho más que refrendar un hecho que además es notorio porque es ausente. Ese tema no está en la literatura científica que circula en el mundo. Entre tanto, Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, también cuestionó que el régimen cree una falsa expectativa sobre un posible medicamento contra el COVID-19 descubierto por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Eso que es desde el punto de vista del laboratorio, a que digamos que hemos conseguido una medicina terapéutica a la que vamos a tener inmediatamente, donde vamos a atacar la enfermedad, o sea, hay mucho trecho, y desde el punto de vista científico y por supuesto de todos los procesos
que debe de cumplir una investigación, por supuesto, desde el punto de vista para los seres humanos, ¿no? Eso tiene su protocolo que debe cumplir, o sea, debe pasar a hacer esa molécula o ese principio activo, medirlo en animales, después pasa a seres humanos, así como la vacuna, ¿no? Tiene que cumplir todo un proceso y bueno, y garantizar la seguridad y la eficiencia de ese medicamento que se vaya a colocar. Entonces, yo pienso también como estos aspectos de que desde el punto de vista de la salud se coloque para otros fines, creando falsas expectativas dentro de una población que está sumamente afectada. Sabemos que estamos frente a una enfermedad que la estamos conociendo, o sea, no sabemos mucho de ella. Es como un desafío para los científicos, para la ciencia, de poder nosotros determinar en tiempo, tener algo que nos permita disminuir los efectos que tiene el virus y que se convierta en la enfermedad que la denominamos el COVID-19, es mucho trecho desde el punto de vista de nosotros como gremios y que pertenecemos a ese mundo de investigación de la ciencia y la tecnología en el área de la medicina. A las 7:20 de la mañana, Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, destacó que existe muy poca información sobre la aplicación de la vacuna rusa en nuestro país. Todo es una información que tiene un contenido de opacidad, a la cual no sabemos ni siquiera cuáles son los protocolos de ese consentimiento informado que debe tener los voluntarios que se van a colocar la vacuna, recordando que no existe vacuna para COVID en este momento. O sea, lo que hay son candidatas vacunales de diferentes plataformas, por supuesto, y están en una fase dentro de ese proceso de investigación clínico, en la fase 3, hasta que se cumplan todos los protocolos que debe de cumplirse de su eficiencia y su seguridad para poder ser registrada y decir que se puede colocar con todos los procedimientos que vienen después de conocer que cumple con esos requerimientos y colocárselo desde el punto de vista de los programas vacunales en todo a nivel mundial. Entre tanto, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela, cuestionó el uso que está dando el régimen a las pruebas PCR que se usan para detectar el contagio del nuevo coronavirus. Hacen hincapié en la cantidad de PCR que realizan y el tiempo de respuesta. Venezuela hasta hace 2 semanas, y te digo de tiempos precisos, el personal de salud que está al frente de la toma de la muestra le ha dicho a personas aquí en Caracas que entre 15 a 20 días le va a llegar el resultado. Por ende es imposible, y tenemos muchos casos de esa lista de fallecidos que tenemos, que la PCR llegó post-mortem. Es decir, es imposible caracterizar una enfermedad cuando hay fallas en el diagnóstico tan elemental que es la prueba del gold estándar, que es la PCR. Pero si tú tienes un solo de 3 centros actualmente donde procesas la muestra que se envía, pero de paso, de hace un buen tiempo para acá, el medio de transporte que denunció como Virocult no lo tienen los centros para tomar la muestra y mandarlo a los sitios donde se está procesando y se procesa esa muestra para saber si es positivo o negativo. Entonces tienes una caracterización de una enfermedad que no es clara, no hay claridad de lo que ocurre, y por ende cualquier sistema de salud para tomar decisiones socioeconómicas y sociopolíticas tiene que tener caracterizada la enfermedad. Pongo un ejemplo rápido. Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela, también enfatizó que no se están cumpliendo con los protocolos necesarios para atender a los pacientes del COVID-19. Así como no tener una política de dotación de equipamiento de protección personal según el área donde se trabaje, o con algo tan sencillo como tener agua en los centros para que se cumpla con el lavado de manos, y no es solamente para esta enfermedad, es para todas las enfermedades y para el trabajo diario,
yo debería lavarme las manos cada vez que paso de una cama a otra donde esté un paciente por cualquier patología. Eso no ocurre en nuestro país. Eso es nuestro comentario en función de esas cifras tan duras y que son la elocuencia real de lo que está ocurriendo con la epidemia. Y bueno, tenemos una gran diferencia con los números oficiales y tenemos razones de que la información que nosotros publicamos puede ser verificada por quien quiera y por quien lo desee, porque está el conocimiento de tantos años de miles de profesionales de salud respaldando esa información. Pablo Zambrano, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, FETRASalud, ratificó que el próximo 4 de noviembre los empleados públicos marcharán en Caracas para exigir mejores salarios. Vamos a salir desde la maternidad Concepción Palacio hasta la Plaza Caracas porque vamos a entregar un documento. Pensábamos llegar a la vicepresidencia, pero en conversaciones que hemos tenido, porque necesariamente nosotros tenemos ese día que marchar, nos dan la permisología hasta la Plaza Caracas y lo vamos a hacer. Eso tiene que ser masivo, eso es una cuestión de conciencia. El salario representa la vida, el salario representa el trabajo para tú llevar sustento a tu familia. El que no pelea por el salario no tiene sangre en las venas y nosotros estamos invitando, inclusive, ayer estuve conversando con Eudis Giró también para que se una a esta gran protesta nacional. Ayer conversé también con Iván Freite, que son líderes fundamentales del petróleo, para que se unan a esta protesta nacional. Y esperamos de que la dirigencia sindical en el país se ocupe de lo que le corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Defender nuestra clase, a los trabajadores que en este momento no pueden esperar ni ley antibloqueo, ni gobierno de emergencia nacional. El problema del salario es urgente. Nosotros vamos a estar con los obreros de la Universidad Central. Nosotros vamos a estar con los obreros. Pablo Zambrano explicó esta mañana a través de RCR las acciones que este sector tiene previstos para este jueves. De la Universidad Central de Venezuela, en la Puerta Tamanaco, ahí se va a hacer también una rueda de prensa y protesta, y hay otras manifestaciones, eso lo conversamos también con los maestros, en pro de darle fuerza a la gran movilización que vamos a realizar el 4 de noviembre. Así que esperamos a todos los trabajadores y a todo aquel que sea solidario, sobre todo con el sector sanitario, que demostramos ya lo que somos, lo que valemos, y por supuesto hemos demostrado el amor, el compromiso y por supuesto la responsabilidad como trabajadores, zumbándonos encima la pandemia del coronavirus, que fue superada gracias al recurso humano. 9:17. En más del panorama nacional tenemos que Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, calificó de preocupante la situación que se está viviendo en la refinería de Amoay, donde el pasado martes se registró una explosión en la planta 4. La refinería de Amoay, planta 4 particularmente, es una planta que tiene una capacidad de procesamiento de 120,000 barriles de petróleo, que va a generar, óigase bien, va a generar el producto para ser utilizado en la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico y en la planta de reformador para la obtención de la nafta catalítica, que es la base de la gasolina. ¿Qué sucede? Este producto que se obtiene en planta 4, denominado VGO, es el elemento de la dieta a utilizar para el funcionamiento de estas plantas. La planta de fraccionamiento de craqueo catalítico en Cardón estaba ya casi a punto de ponerla nuevamente en operaciones para comenzar a producir nafta catalítica, y la planta de reformador había entrado en funcionamiento el día lunes en la madrugada, el día martes en la madrugada, y había comenzado a producir unos 27,000 barriles de
de gasolina. Es decir, que con el daño certero que sufrió esta torre, se pone en peligro la puesta en operaciones de la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico, y pudiera la planta de reformado cesar sus operaciones. Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, destacó que al país solo le quedan 10 días de reserva de gasolina. Por falta de la generación del producto que representa la dieta tanto para la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico como de la planta de reformador. Una situación muy grave, tomando en cuenta que el resto de las refinerías del país, como son la refinería Puerto La Cruz, con una capacidad de procesamiento de 175,000 barriles de petróleo por día, está paralizada desde el año 2016, y la planta del Palito, en el estado Carabobo, con capacidad de 145,000 barriles de procesamiento diario, están haciendo nuevamente serios esfuerzos por colocarla operativa. Es decir, entramos en una fase de incertidumbre porque Venezuela se prepara para quedarse sin la capacidad de procesamiento de gasolina en el caso de la refinería Cardón, como consecuencia de el desastre que ocurrió en Planta 4. La paralización total de buena parte de la industria manufacturera nacional podría producirse de un momento a otro de no buscarse una solución a la escasez de gas licuado, combustible que ha desaparecido, a lo que se suma la problemática con las fallas eléctricas y el suministro de combustible. Diversas organizaciones gremiales vinculadas con la producción industrial han fijado posición a través de comunicados. Por ejemplo, la Asociación Venezolana de la Industria del Plástico señala en un comunicado que actualmente la productividad del parque industrial se encuentra seriamente comprometida debido a las persistentes fallas de suministro eléctrico y la deficiente distribución de gas licuado de petróleo, lo que afecta por consecuencia los procesos industriales y el abastecimiento de productos demandados por la familia venezolana. 9:21. La Arquidiócesis de Caracas confirmó que los restos exhumados el lunes 26 de octubre pertenecen al doctor José Gregorio Hernández, conocido como médico de los pobres y apóstol de la paz. Esta información la dio a conocer la Arquidiócesis a través de un video publicado en su cuenta en Twitter luego de 2 días de trabajo. El cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, destacó la labor de los médicos forenses que ejecutan la exhumación y se mostró conmovido por la ratificación de que los restos corresponden al siervo de Dios. 9:22, vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR.
el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Con 24 minutos. Iniciamos el recorrido internacional en Francia, donde 3 personas murieron este jueves en un atentado terrorista con arma blanca en una iglesia católica del centro de Niza, en la costa azul francesa. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional con el reporte. Efectivamente, el ataque se produjo hace poco más de 2 horas en Niza, en el sur de Francia, y por ahora los detalles nos llegan a cuentagotas. Según las primeras informaciones, se trata de un ataque con arma blanca en la iglesia de Nuestra Señora, eso es en el corazón de la ciudad de Niza. La policía acaba de confirmar la muerte de 3 personas, una de ellas, una mujer, habría sido degollada, otra habría sido decapitada y otras personas resultaron heridas por el atacante, quien fue detenido por la policía. Tras este atentado, el presidente Emmanuel Macron anunció inmediatamente que viajará al final de la mañana de hoy a Niza, ataque además que se produce, como tú bien lo decías, a menos de 15 días de la muerte del profesor Samuel Paty en un suburbio de la región de París, Samuel Paty, quien fue decapitado. La Fiscalía Antiterrorista francesa abrió ya una investigación tras este ataque con cuchillo en Niza y las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde de Niza condenó el ataque al tiempo que los senadores franceses acaban de respetar un minuto de silencio. Ahora vamos a Estados Unidos, a la ciudad de Filadelfia, donde las autoridades activaron a un toque de queda nocturno luego de 2 días de protestas violentas consecutivas y saqueos tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía. La Voz de América nos amplía. Tiendas saqueadas y peleas con los agentes del orden caracterizaron la segunda noche de protestas en Filadelfia debido a un tiroteo el lunes donde la policía local disparó fatalmente a un hombre afrodescendiente de 27 años que, según dijeron, estaba armado con un cuchillo. Su nombre es Walter Wallace Jr. 30 agentes resultaron heridos en los enfrentamientos con casi 1,000 manifestantes. El padre de la víctima pidió a las personas que no persigan el camino de la violencia, mientras la Guardia Nacional está lista para intervenir. Eso es todo lo que estoy enviando, un SOS para ayudar, no para lastimar y no causar caos, violencia, saqueos, incendios, todas esas cosas, porque no me educaron así. No sé qué está pasando y espero que la gente le muestre a mi familia y a esta ciudad algún tipo de respeto. Aún no es clara la dinámica del incidente y las autoridades locales declararon que en los próximos días se publicará más información sobre el caso. Sin embargo, este nuevo fallecido encendió los ánimos nuevamente en varias ciudades en Estados Unidos. Este es el más reciente episodio de una serie de manifestaciones a nivel nacional exigiendo justicia después de las muertes de George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, Kentucky y Rayshard Brooks en Atlanta, entre otros, a manos de la policía. Es agotador por lo mucho que vemos eso. Desde junio hemos estado diciendo que vamos a derribar el sistema si no se hacen cambios, pero han pasado meses y meses y todavía está sucediendo. El candidato demócrata Joe Biden condenó como crímenes tales violencias, pero mostró solidaridad con los manifestantes. Entre tanto, el presidente Trump, frente a los saqueos, invocó la ley y el orden, apoyando a la policía y prometiendo todos los recursos federales para terminar los disturbios. Jacopo Luzzi, Voz de América. 9:27 minutos. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio